El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Ian Vázquez, el vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. También está con nosotros Marcos Falcone, que es investigador de la Fundación Libertad en Rosario, Argentina, y también profesor de la UCEMA. Y también está con nosotros Ani Díaz. Ella es una abogada, columnista de la Gaceta do Povo. Nos acompaña desde Curitiba, en el sur de Brasil. La conocemos porque fue pasante del Instituto Cato, y nos acompaña pues hoy para tratar un tema que creo que interesa a todos los latinoamericanos y también en Estados Unidos en tiempos recientes. Es la libertad de prensa, la libertad de expresión. No quería dejar de mencionar también que Annie es presidenta de Ladies of Liberty Alliance en Brasil, Lola en Brasil, y ella ha actuado en la política brasileña coordinando campañas. También ha trabajado como asesora parlamentaria y fue candidata por el Partido Novo en las elecciones de 2022. Para los latinoamericanos es un poco, casi se siente casi como otro continente a veces lo que sucede en Brasil, a pesar de que en muchas cosas compartimos temas como esta cuestión de la libertad de expresión, de lo cual sufrimos mucho en Ecuador en la época de Correa, entre 2007 y 2017. Sin embargo, leo en un trabajo muy interesante que ha realizado Ani, del ataque contra la libertad de prensa y expresión en su país, particularmente entre 2019 y 2025. Y nos parece interesante porque es una forma, yo diría, un tanto novedosa de, digamos, tratar de coartar esta libertad de expresión. Es un poco distinta a la forma en que se lo trató de hacer acá en Ecuador. Y bueno, pues vamos a estar un rato conversando con Ani acerca de este tema que creo que nos atañe a todos. Ani, ¿nos puedes comentar un poco cómo ha ido evolucionando este cercenamiento de la libertad de prensa en tu país? Perfecto, muchas gracias por la invitación. Me encanta el trabajo de Cato, entonces fue muy importante este periodo que estuve en Washington estudiando también la libertad de imprensa en Brasil con IA. Fue muy bueno para mi desarrollo personal. Vale, lo que pasa ahora en Brasil es diferente de muchos otros países porque nosotros tenemos amenazas a nuestra libertad de prensa y de expresión también. Hay mucho sobre las redes sociales acá y el mayor problema es el judicial. Entonces tenemos la Suprema Corte con 11 ministros, especialmente uno que están teniendo mucho más poderes de lo que deberían. Entonces, hace mucho, yo escribí sobre eso desde 2019, que el ministro Alexandre de Moraes está persiguiendo la oposición política. Entonces, él empieza esto en 2019 con algunos periódicos, como la revista Cruzoé, que fue la primera víctima. Entonces, la revista ha publicado cosas sobre la corrupción de Brasil y cómo es involucrada con otros ministros. Y el ministro Alexandre de Moraes prohibió que se publicasen sobre este asunto, que era la corrupción específica de un caso de Odebrecht, que también es muy común en América Latina. La Odebrecht es un actor importante de la corrupción en otros países y también acá en Brasil. Y fue el primer caso. Después, mucho ha pasado, entonces, como por ejemplo en 2022, que tuvimos elecciones acá, el ministro también era el jefe del Tribunal Superior Electoral. Y así hice muchas cosas que interferían en la elección, como por ejemplo, ha censurado la publicación de un documentario sobre Jair Bolsonaro, que era el nombre de la derecha en Brasil, y no pudimos hablar sobre
el documentario. Otra cosa que has hecho es prohibir que algunos periódicos hablasen sobre palabras que se referían a Lula, como por ejemplo corrupto, ladrón o hasta mismo ex condenado, porque él fue condenado y la justicia cambió la decisión, entonces el periódico no podía ni decir que él era ex condenado, ni mismo ladrón, que es como una opinión, no podrían. Y después de eso, eso peoró la situación, él también... ¿cómo puedo decir? Él también tuvo un problema con Musk, entonces fue terrible porque Musk ha confrontado el ministro en Twitter en Brasil, ellos empezaron a pelear mucho y el ápice fue la queda del Twitter en Brasil durante la elección. Él ha dicho que durante la elección el Twitter podría interferir en el resultado electoral. Sí, podría, porque es una red social y las personas conversan. Entonces, no tuvimos Twitter por un mes en Brasil, más de un mes, porque Moraes piensa que la libre troca de cambio de informaciones, perdón por mi portuñol, el libre cambio de informaciones podría interferir en la elección. Y hay mucho sobre eso, yo ¿Puedo escribí, interrumpir? sí, sí, Perdona sí. que te interrumpa, pero quizás antes de seguir contando diferentes otros episodios y hablar un poco sobre ellos, este, ¿cómo es que un señor en Brasil ha llegado a tener tanto poder? ¿Qué es lo que llevó a eso? ¿Cómo que él es un ministro o un juez en una corte, ¿no? ¿Cuál es su puesto y por qué llegó a eso? ¿Cómo empezó todo esto? Vale, entonces tenemos 11 ministros en el Superior Tribunal Federal, STF, de Brasil, y todos son indicaciones del presidente. Él fue una indicación de Michel Temer. Michel Temer fue el presidente después que Dilma tuvo su impeachment. Entonces, él no es juez, entonces no tiene una carrera de juez, apenas la necesidad para se tornar ministro es conocimiento jurídico y el Congreso aprueba su nombre. Entonces hace como muchos años, como desde 2015, 10 años que es el ministro. ¿Y qué se pasa en Brasil? ¿Por qué tiene tanto poder? Es porque yo no sé claramente la respuesta, pero el judiciario, el Congreso y el Ejecutivo son muy involucrados acá. Entonces, hay como muchos procesos judiciales de diputados que no hacen nada contra el ministro porque el ministro puede tomar decisiones contrarias a los diputados, mismo con los senadores y evidentemente con el presidente. Entonces, es como la mistura de poderes, influencias entre todos los ministros y principales actores, no solo con Alexandre de Moraes, creo que él es el peor, pero se pasa con todos los ¿Pero qué, ministros tienen mucho poder. pero qué poderes tiene? O sea, me parece, de lo que yo he leído, que es muy inusual lo que está ocurriendo en Brasil. Él parece tener poderes que en muchas otras democracias o en democracias normales una persona no tendría. Sí, no tendría y no debería ter. Entonces, el poder del STF es como proteger la Constitución en los casos extremos, pero no es que se pasa acá. Entonces, voy a decir un ejemplo que sucedió hace poco. La Cámara de Diputados, de acuerdo con la Constitución, el artículo 53 puede votar para pausar un proceso judicial contra un parlamentar. Y no hay recurso en el STF. Si hay la mayoría de los votos en la Cámara, el proceso debe ser pausado. Y eso se pasó hace como 2 semanas. Hay un diputado que tiene un proceso judicial que fue instaurado por el Superior Tribunal Electoral. Y la Cámara decidió
votar y pausó el proceso. Pero el STF no se importa con la Constitución y dice que ellos pueden revisar esta decisión. Y revisaron, enviaron una comunicación para la Cámara de Diputados diciendo, entonces, ustedes no pueden pausar este proceso porque trazem muitos argumentos como a democracia e nós temos que defender a democracia, este caso é diferente de los outros, pero é contra a Constituição. Então, basicamente escrevem, enviam los papeles e el Congreso acepta. Ani, No sé si- creo que tengo una pregunta parecida a la de Ian, porque me parece que el problema es, para los que no estamos en Brasil, es que se ve como muy inusual que un juez de la Corte Suprema de repente tenga poder él solo para llevar a cabo actividades que llevan a la censura, ¿no? Como estamos viendo en Brasil en los últimos años. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que es diferente de este juez, ¿no? Del juez de Moraes respecto de jueces anteriores? Si quizás es que la situación institucional en Brasil ha empeorado en los últimos años y entonces los jueces de la Corte Suprema han ido sumando más poder como jueces, o si en realidad lo que pasa es que este juez tiene una motivación ideológica muy particular, de izquierda, o si él mismo está involucrado en actos de corrupción y por eso no quiere que se hable de corrupción, o si no quiere que se burlen de él y entonces por eso censura los posteos sobre él. Creo que lo que queremos entender es qué es lo que es diferente acerca de este juez, porque no estamos acostumbrados a escuchar que un juez tenga poder para hacer todo lo que hace el juez de Moraes, y no lo hemos visto recientemente en la historia de Brasil. Sí, yo creo que todo cambia cuando Lula vuelve al poder en 2023. Entonces, hay ¿cómo puedo decir? Ellos piensan muy juntos y juegan juntos. Entonces, me acuerdo que cuando estaba en Cato, yo leí un data y compartí con ella que la Suprema Corte tiene un alineamiento de 90% con el gobierno federal. Entonces, como este caso que yo compartí, cuando la Cámara de Diputados votaron, la líder del Partido de Trabajadores dije para la prensa, no hay problema que esto fue votado acá, porque el Tribunal Superior Federal va a derrubar. Entonces, si los diputados votaron, no hay problema porque esto no va a suceder acá, como la líder de un partido político diciendo que tiene el judiciario jugando con ella. Eso se sucedió acá. Entonces, yo veo que el alineamiento con el gobierno Lula es tremendo. Entonces, cuando decimos sobre redes sociales, este juiz tiene algo como el inquérito de las fake news, que persegue o si persegue, Persigue. Sí. investiga muchos de los opositores en este inquérito, muchos. Algunos de ellos no viven más en Brasil, algunos no tienen más acceso a sus redes sociales. Entonces, él tiene esta cabeza de censura. Él mismo con Lula. Entonces, Lula estaba en China hace 2 semanas y dije que va a traer una persona del gobierno chinés para Brasil para estudiar la regulamentación de redes sociales, o sea, censura, porque es lo que se pasa en China. Entonces, ellos tienen esta visión de censura, de persecución de opositores. Otro factor importante es los actos de 8 de enero de 2023, en que la oposición fue hasta Brasilia. Hoy tenemos como más de 1.000 personas presas y personas que están acusadas de golpe de Estado y personas que ni sabían qué estaban haciendo allá. Yo estoy entrevistando a algunas de estas personas que no están presas porque fugieron para Argentina, viven en Argentina algunas hoy. Y son como personas muy simples que fueron para se manifestar, ni tienen conocimiento jurídicos, no tenían armas, nada, no entraron en los edificios,
edificios y tiene como una sentencia de 14 años de prisión por golpe de Estado, porque él piensa que, no es que él piensa, él quiere silenciar la oposición. Entonces, hoy la oposición es Bolsonaro y estas personas que apoyan Bolsonaro. Entonces, estás persiguiendo Bolsonaro y sus apoyadores y Lula no hace nada porque para él es bueno la perseguición, la censura. Entonces, yo pienso que son como dictadores, piensan como dictadores y quieren hacer lo que otros dictadores hacen afuera. Ani, yo tenía una pregunta porque hace algunos años atrás de Brasil salió el caso Odebrecht, que tuvo repercusiones en toda la región prácticamente. Y bueno, esto tuvo un origen en el mismo Poder Judicial y las víctimas o digamos no víctimas, sino digamos los procesados en ese entonces digamos, por estas investigaciones fueron precisamente figuras cercanas al presidente Lula, incluido él mismo, que luego es condenado. Entonces, ¿qué pasó ahí? O digamos, ¿cómo es que este Poder Judicial pasa de, digamos, investigar aparentemente de una manera independiente a un partido a figuras de un partido en ese entonces poderosas a volverse su aliado? O sea, digamos, hubo un recambio importante en las principales figuras. ¿Cómo funcionó eso? Perfecto, perfecta pregunta. Entonces son dos instituciones muy distintas. La Lava Jato, que fue la operación que ha investigado la Odebrecht y muchos políticos brasileños, incluso Lula, que fue condenado, estuvo en la prisión por corrupción. Y también hay otros países de América Latina que también están involucrados con eso. Y la Suprema Corte. ¿Qué se pasó? Fue que fue una excelente operación de investigación de corrupción hace mucho, como en 2015, 2016, pero y muchos políticos fueron para cadea y fueron condenados, pero ¿qué se pasa? Que la misma Suprema Corte dije que la investigación era ilegal, porque había contacto entre el juez, el persecutor y otros argumentos. Y destruyó toda la operación. Hoy no hay nadie más condenado por la investigación que había inclusive recuperado muchos billones de reales que fueron robados por corrupción. Hoy nada más existe porque la Suprema Corte ha destruido. Inclusive en Perú tenemos el ejemplo de la ex primera dama que también fue condenada por corrupción por estar involucrada con Odebrecht y ahora ella está en Brasil porque el gobierno dije que puede estar exilada acá y también nosotros tuvimos una parcería entre Brasil y Perú para la investigación y ahora no hay más, porque la Suprema Corte y el gobierno dije que no quieres más la parcería, entonces son todos involucrados con ellos, todos involucrados y destruyeron la mayor operación de combate a corrupción de Brasil que fue Lava Jato. Ani, te hago una pregunta. Los otros jueces de la Corte Suprema, los otros 10 jueces que no son el juez de Moraes, ¿qué es lo que hacen frente a las acciones de él? ¿Están de acuerdo? ¿Pueden frenarlo de alguna forma? ¿O simplemente él, al tratarse del juez más importante de la Corte, no tiene ningún tipo de limitación? Están todos de acuerdo, todos son indicaciones políticas de otros presidentes, mismo que son indicación de Bolsonaro, ahora están de acuerdo. Y nosotros vemos como imágenes de ellos con mucho cuidado para hablar con Moraes. Ellos tienen miedo de Moraes también, pero también son como la misma cosa. Entonces, ahora Marco Rubio en Estados Unidos dije que va a pensar en aplicar sanciones para Morales. Y ahora todos están dependiendo de Morales y diciendo que no, que tenemos que tener una diplomacia fuerte contra Estados Unidos,
pero no hicieron el mismo cuando tuvimos un contacto con Maduro. Maduro está todo bien. El problema ahora es Estados Unidos porque Marco Rubio está diciendo que va a traer sanciones para Morales. Entonces tenemos como Barroso, que todo el día dije algo diferente sobre democracia. Barroso dije que el problema de Brasil es la Constitución. Entonces, ellos no respetan la Constitución que debían protegerla. Y tenemos como otros, como Flavio Dino, que se dice comunista, entonces él dije que es comunista. Como alguien que debe defender la democracia dice que es comunista, abiertamente para la prensa. Entonces también concorda con censura y persecución de opositores. Todos piensan el mismo. Hay pequeñas divergencias, como por ejemplo, cuando votaron por la prisión de Débora. Débora fue una de las manifestantes que escribió con su batón en una estatua y fue condenada a 17 años de prisión por golpe de Estado, atentado contra la democracia, organización criminosa armada, y todo que hice fue escribir en una estatua. Y un juez de los 11 dije que ella no debía ser condenada en 14 o 17 años, y sin un año y medio porque fue como deterioración del patrimonio público. Entonces, un juez dice eso en este caso específico, pero en general todos piensan el mismo, hay pequeñas divergencias. Yo tengo entendido que, que es el juez Moraes tiene poderes especiales y por eso le dan tanta atención, que fue en el año 2019 que la Corte Suprema le dio estos poderes, que en la práctica le convierte en un juez investigador, fiscal y magistrado, todo a la vez en una persona, sin tener que pasar por el debido proceso para poder condenar a gente, censurar, llevar a caso fallos y que no son apelables de todas maneras. Es una cosa absolutamente insólita en una democracia y sin embargo, eso es lo que tiene Brasil hoy para llegar a los casos, tengo entendido, de los que tú estabas mencionando y quizás puedes mencionar más. Nada más, cito el New York Times, el periódico estadounidense, cuando se refirió a Moraes de esta manera: ha encarcelado a personas sin juicio previo por publicar amenazas en las redes sociales. Ha ayudado a condenar a un diputado a casi 9 años de prisión por amenazar a la corte. Ha ordenado redadas contra empresarios sin apenas pruebas de irregularidades. Ha suspendido de su cargo a un gobernador electo y ha bloqueado unilateralmente decenas de cuentas y miles de publicaciones en las redes sociales, prácticamente sin transparencia ni posibilidad de recurso. Eso fue hace quizás 2 años atrás y desde entonces tengo entendido que ha empeorado la situación. Sí, sí, no, él tiene más poder desde 2019, pero nada en la ley. ¿Qué se pasa? Es que, por ejemplo, él creó este inquérito de fake news que sirve para perseguir toda la oposición. Y ahora, otro ejemplo, Eduardo Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro, está en Estados Unidos. Él era diputado federal y fue para Estados Unidos y dije: Moraes, estás me persiguiendo, yo voy a ser preso, entonces yo voy para Estados Unidos. Lá estás. Y ahora, después que Marco Rubio dije que va a aplicar sanciones en Morales no, la Procuraduría Federal de Brasil abrió como el Poder Ejecutivo inició otro inquérito para investigar a Eduardo Bolsonaro. Y estás acusando de golpe de Estado, que estás hablando con las autoridades de Estados Unidos para derrubar las autoridades de Brasil. Y quien va a julgar su caso es Morales. ¿Por qué? Porque los ministros, que fue la pregunta de Marcos, dijeron que como es un proceso similar con el inquérito de las fake news, debe ser colocado junto, o que es
una locura porque debe haber un sorteo y también si una de las víctimas de Eduardo Bolsonaro es Morales, él no puede juzgar el caso que él es la propia víctima. Es vas a juzgar nuevamente. Como Eduardo Bolsonaro si vuelve para Brasil va a ser preso, sin duda, porque ahora estás con Moraes, su proceso. Entonces, no es que él tiene poder por la ley, no, los otros ministros dan para él todos los procesos que son de su interés. Mucho Ani, de esto, perdón, nada más iba a decir, mucho de esto me parece que hemos visto en muchos países alrededor del mundo en que las fuerzas em, políticas quieren controlar la libertad de expresión, quieren controlar las empresas de Big Tech, porque no les gusta ya sea su punto de vista ideológico o que estén supuestamente controlando o dando mala información, ese tipo ese tipo de cosas. Sin embargo, en un país como Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, las leyes no han permitido ese nivel de interferencia, mientras que en Brasil parece ocurrir algo muy diferente, a tal punto que eh, creo que en algunas oportunidades ha sido el mismo Congreso que ha tratado de aprobar leyes para regular más a estas empresas, pero no han perdurado, así que no se convirtieron en ley. Y sin embargo, el juez de Moraes parece estar aplicando ese mismo tipo de ley. No está, lo que yo tengo entendido, no está interpretando la ley, que no hay en este caso, sino está aplicando novedosas reglas que no se conocían de antemano, de una manera arbitraria y sin manera de apelarlas. ¿Es tan así? Sí, es exactamente esto, porque no hay base legal y como la última instancia es el Superior Tribunal STF, Superior Tribunal Federal de Brasil, que es Moraes. Entonces no hay a quién recoger. Por eso que Eduardo Bolsonaro dice que estás en Estados Unidos para hablar con otros países. Entonces, como otro ejemplo que él ha hecho con Musk. Él ha perseguido Musk por su posición o cosas que se pasan en Twitter y dije, entonces está bien, voy a bloquear su cuenta en Starlink en Brasil. Y no son como el mismo grupo económico. La ley de Brasil dice que para bloquear bienes de otra empresa debe se configurar un grupo económico y no es el caso de Twitter y Starlink. Él ha hecho eso y también ha como usado el propio Twitter para intimar o Musk. Não enviou como uma carta oficial ou uma carta rogatória, que é o instrumento jurídico de Brasil para intimar uma pessoa fora de Brasil. Não, usou o Twitter. Como não há lei sobre isso. E muitas outras coisas. Não há o respeito legal e não há a quem recorrer em Brasil, porque eles são a última instância judicial. sí, Ani, yo tengo una pregunta. Bueno, en Estados Unidos se habla mucho pues de la primera enmienda. El derecho de la libertad de expresión está digamos, el Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos. Yo me pregunto si no hay una ley que regule esto, a la que uno pueda apelar y decir el juez está abusando de poder, violando esta ley. ¿Hay algo en la Constitución que se pueda decir y hay algún recurso por ahí, digamos, de inconstitucionalidad en sus actos? O... Sí, 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 sin duda. Tenemos como este principio también en nuestra constitución, pero diferente de Estados Unidos, tenemos una constitución muy joven, es de 88, entonces no tenemos mucha tradición constitucional. Y eh, hay muchas maneras de como solicitar judicialmente para el cumplimiento de la Constitución, pero la última instancia es el Supremo Tribunal Federal. Entonces, no tenemos a quién recoger si es el Supremo Tribunal Federal que estás violando nuestra Constitución. Ani, el panorama se ve un poco negro, es por lo que estoy Muy. escuchando. No solamente bueno, por los desarrollos del juez de Moraes en sí, sino por las condiciones institucionales que han llevado, ¿no?, a que el juez de Moraes tenga el poder que tiene
y pueda llevar a cabo la censura que lleva a cabo. Entonces, si miramos un poco más allá, por fuera de la justicia, incluso entendiendo que hoy el juez de Moraes y el resto de los jueces están alineados con el gobierno de Brasil, con Lula, ¿cómo ves posible vos detener este proceso de censura en Brasil si es posible? Hay que esperar a una elección presidencial, o sea, por ejemplo, la del año que viene en Brasil, para que cambie el gobierno y entonces cambien los jueces de la corte, porque por un lado pienso que quizás esa es una solución rápida y quizás eficaz, pero que en realidad no sienta un buen precedente para el futuro, ¿no? Para la independencia del Poder Judicial, porque si cada nuevo gobierno puede poner y sacar jueces a gusto, eso es un problema, ¿no? Y más aún si un nuevo gobierno, por más de que no sea de izquierda, como Lula, después termina nombrando jueces que sean funcionales a la izquierda, porque estamos diciendo que el juez de Moraes vino con el gobierno de Michel Temer, ¿no? Que se suponía que, bueno, después de su pelea con la presidenta Rousseff, que había pasado para el otro lado, digamos, ¿no? Pero ¿cómo ves vos que se puede salir de esta situación si es que hay alguna manera de salir? Perfecto, entonces no es como todos los presidentes pueden cambiar, ellos no pueden cambiar. Los jueces están hasta su fin de carrera y cuando un se encerra, ahí entonces que el presidente, actual presidente puede nominar otro presidente, otro ministro. Entonces, no, el próximo presidente no puede cambiar Moraes o cambiar los ministros, debe esperar hasta el fin de sus carreras. Pero la salida es el Senado, entonces el Senado puede protocolar el impeachment de Morales o de quien quieren, pero nuestro Senado no es fuerte. Es un Senado que también es corrupto, también están involucrados con el Moraes y los otros jueces, entonces hay muchas cosas que ellos no hacen porque no quieren, porque también tiene como algo preso con Morales. Pero el próximo año hay elecciones. Vamos a cambiar 2/3 del Senado, porque tenemos 3 senadores por estado. Y el próximo año votamos para 2 nuevos. Entonces, esto es una presión porque el pueblo puede elegir senadores que sean comprometidos con la pauta que en mi visión es el principal problema de Brasil hoy es la Suprema Corte. Entonces, creo que será algo muy importante para las elecciones y también la visibilidad internacional, porque la propia prensa de Brasil, la prensa tradicional, no está noticiando como debería. Estás como por un lado, de acuerdo con la narrativa puesta por Morales, porque, claro, él dije que estás haciendo porque quiere proteger las personas de fake news, porque las personas querían dar un golpe de Estado, entonces por eso deben estar en las cárceles, que vea bien, el Twitter ni es tan importante así, entonces la prensa no estás como toda hablando la verdad o trayendo el punto de vista democrático. No, hay pocas prensas que hablan con esta transparencia. No sé por qué, también porque tienen miedo, también porque no les gusta Bolsonaro y es la principal oposición, pero creo que con visibilidad internacional, que es o que está se pasando ahora, especialmente en Estados Unidos, con Marco Rubio, Eduardo Bolsonaro, creo que la prensa brasileña no va como no hablar más sobre eso. Y así podemos traer más conocimiento para la población y cambiar el Senado el próximo año para entonces tenermos el impeachment de Alexandre de Moraes y de otros si fuera necesario. Ani, yo tengo una pregunta sobre el caso que creo que sonó más a nivel Permítele. internacional, que fue el de X, antes conocido como Twitter, con Elon Musk. Tú dices que fue suspendido por poco más de un mes. Y mi pregunta va por una parte de cómo fue eso. O sea, Brasil es un país muy grande. No sé qué tanta penetración tenga el uso de una red social como X, pero digamos, durante ese mes,
que también no sé si nos puedes explicar un poco el contexto en el momento Sí. en que se hizo eso, por qué también es relevante eso, y explicar un poco de detalle de cómo en el mundo. Sí, y A ver, ahora estás, te cortaste, Gabriela. Sí, ¿Por qué no, ¿podrías hacer la sí. pregunta de nuevo, no Gabriela? repites? Sí, perdón, me falló la comunicación. Pero lo que trataba de preguntar es cómo fue esa experiencia de un mes, poco más de un mes sin Perfecto. Twitter y la relevancia del contexto, del momento en que tomaron la decisión de hacer eso y qué alternativas buscó la gente para informarse en ese momento, ¿no? Y qué alternativas, qué medidas utilizó el gobierno para que la gente no sea algo tan sencillo como bajarse un VPN y eludir esa prohibición. Perfecto. Entonces, en Brasil tenemos 20 millones de brasileños que usan el Twitter, es muchas personas. Y qué se pasa es que Moraes dije, eh, Moraes solicitó para Twitter bloquear muchas contas de personas que estaban hablando cosas que no le gustó. Entonces, como en este inquérito de las fake news, ha oficiado el Twitter solicitando para derrubar muchas contas. Y Musk dije que no iba a hacer y tuitó en su cuenta personal. Moraes solicitó que yo derrubase las contas de personas y no voy a hacer. Entonces Morales dije, vale, entonces no hay un escritorio oficial de Twitter en Brasil y yo voy a iniciar el inquérito contra sus funcionarios en Brasil Un representante y legal, ¿te refieres a eso? es representante legal en Brasil, perfecto. Y entonces amenazó los pocos representantes legales que tenía en Brasil. Una es Raquel Oliveira, que estaba amenazada y podría ir para cadeia porque el Twitter estaba descumpliendo una orden. Entonces ella fue para fuera de Brasil, entonces no tenía más ningún representante legal de Twitter en Brasil. Y mucho se pasó, como muchas discusiones entre Musk y Morales, y él dije, si no enviar un representante, yo voy a derrubar su red social. Y Musk no envió, entonces él derrubó la red social por más de un mes. Y dije en su sentencia que si algún brasileño tentase usar el Twitter con un VPN, podría pagar multa de R$ 50.000 por día. Estos son $10.000 por día, como las personas comuns. Yo podría pagar porque yo usé VPN. Entonces, eso se pasó, nos quedamos 40 días sin el Twitter. Musk pagó sus multas y envió al representante oficial antes de esos días, pero Moraes dije, no, no voy a volver con Twitter ahora porque estamos en un periodo de elecciones. Esto es peligroso para la democracia, que las personas hablen en Twitter. Él escribió esto en su sentencia. Entonces, esperó hasta el fin del periodo electoral para permitir el Twitter, el ex, nuevamente en Brasil. Entonces, eso fue muy, muy grave y las personas no hablan tanto sobre esto en Brasil. Entonces, por eso creo también que es la importante la prensa y más visibilidad internacional, porque fue como muy grave nos quedarmos sin Twitter y su justificación fue que podríamos hablar sobre las elecciones y esto podría ser un problema, como el libre cambio de informaciones es un problema para Moraes. Ani, hablabas hace un ratito acerca de la posibilidad de cambiar el Senado para que tomen nota del accionar de los jueces y se les pueda hacer un juicio político y así detener esta locura, ¿no?, de la censura. Mi pregunta es, la opinión pública, ¿no?, y teniendo en cuenta que también, bueno, pasaron 40 días sin Twitter, sin X, y el debate que está silenciado en los medios de comunicación. ¿La opinión pública está interesada por este tema, por la libertad de expresión? ¿Puede ser este un tema que sea decisivo en las elecciones del año que viene? ¿O en realidad la gente está más preocupada por otros temas? Lo cual a su vez también me lleva a otra pregunta que es, ¿cuál es la motivación de insistir con esta agenda de censura? O sea, si es para tapar malas noticias económicas o si el gobierno tiene algún otro interés que lo hace seguir con esta campaña. Algunas preguntas que me hago escuchándote.
Dale, yo creo que son tres las principales pautas para las próximas elecciones que estamos hablando hoy. Entonces, sí, el primer es la libertad de expresión, especialmente Moraes, porque él ha hecho mucho sobre esto y ahora las personas están hablando un poco más. Como ahora yo escucho muchas cosas tristes, que como hoy estaba en el almuerzo con un amigo de política también, él dije que él tiene miedo de postar cosas en sus redes sociales porque tiene patrimonio, tiene una familia. Entonces, ahora las personas comunes están con miedo de se manifestar, de escribir. Yo también estoy trabajando para el periódico de La Gaceta do Povo y muchas personas comentan en nuestro programa que tienen miedo de hablar sobre esto porque tienen miedo de la Suprema Corte. Entonces, creo que es un punto importante. Lo segundo es la amnistía de las personas que hoy están presas por los actos del 8 de enero, que son como millares de personas que están en condiciones terribles. Yo entrevisté hace poco, como yo dije, una persona que ahora está en Argentina. Ella dije que tenía dos vasos sanitarios para 150 mujeres y la comida de la prisión venía con vidrios y con animales y las personas no comían, emagrecían como 20 kilos en un mes no, en el periodo que estaba allá porque no podían comer la comida. Y los policiales filmaban, los ministros visitaron ellas en la prisión, todo porque dijeron que estas mujeres cometieron el crimen de golpe de Estado y atentado contra la democracia, o que no es verdad. Entonces, estamos hablando de más de 1.000 personas que están hoy en la cárcel, en esas condiciones, sin ningún proceso judicial, y viven como en Venezuela, como en Nicaragua, viven en condiciones terribles, como en El Salvador. Entonces, creo que este es un punto importante y ahora las personas están hablando más sobre esto y los diputados están más presionados para aprobar un proyecto de ley que es de la amnistía. El tercero es la economía, porque estamos en condiciones terribles económicas. Ahora, esta semana, la idea genial del ministro de la Economía fue aumentar impuestos y ahora las personas están como más atentas, están diciendo más cosas sobre el aumento de impuestos, de gastos públicos, porque la inflación está terrible, el desempleo. Entonces, creo que son los tres factores que pueden impactar las próximas elecciones. Mi pregunta tiene que ver con la impresión que existe de Brasil afuera de Brasil. A nivel internacional, sobre todo cuando está peleándose Musk con, con el juez de Moraes, el relato que se decía en buena parte de la prensa internacional era de que se trataba de una pelea entre un multimillonario y un gobierno democrático, entre un multimillonario que no quería respetar las decisiones de la Corte Suprema y una Corte Suprema que nada más estaba tratando de apoyar a la democracia bajo el Estado de Derecho. Y sin embargo, insisto, han habido tantas cosas que han pasado, tengo entendido que el juez de Moraes le ha quitado pasaportes a gente, a brasileños que han estado viajando sin ni siquiera avisarles o acusarles directamente. Le han quitado cuentas a la gente que viven de los medios sin ni siquiera decirles el por qué. Y una y otra cosa, ya mencionaste el caso de Elon Musk, también hay el caso no sé cómo lo dicen ustedes, de Rumble en Brasil, que es todavía más extraño, quizás nos puedes contar algo sobre eso. Pero bueno, tengo la impresión de que existe una doble moral, por lo menos desde afuera de Brasil y sobre todo en Estados Unidos, de por alguna razón aceptar que estas cosas puedan pasar en Brasil, pero que si en el momento que empezaran a pasar en Estados Unidos, no serían aceptables para nada. Sí, yo tengo una percepción parecida y también esta es como la narrativa que la prensa brasileña, la grande prensa,
también ha hecho por mucho tiempo, pero ahora no están consiguiendo sustentar esto porque como los abogados están haciendo manifestaciones sobre eso y las personas que estudian derecho están diciendo esto no es aceptable porque tenemos una constitución, la constitución no permite tanto poder para un juez. Entonces creo que ahora estamos en un momento que estás cambiando y también con la aparición en New York Times y otras estás más evidente. Y también con la ligación de Moraes con Lula y Lula con Rusia, China, Venezuela, creo que está más evidente que estamos caminando para una dictadura o una censura muy grande que viene del judiciario, pero el ejecutivo no hace nada porque le gusta. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que sí, fue el principio de toda narrativa fue esta, de que Musk es como un millonario, estás haciendo cosas en Brasil y Morales está definiendo la democracia. Pero cuando vemos lo que Morales está haciendo, es como solicitar para Twitter bloquear una cuenta y después tuvimos acceso a los mensajes de los asesores de Morales que decían, no, el ministro dije para nosotros usar nuestra creatividad para solicitar el bloqueo de determinadas cuentas. Fue lo que los asesores dijeron en WhatsApp, como cuando tuvimos acceso a sus teléfonos. Entonces, ahora es muy evidente eso. No sé si fui muy clara, pero está más evidente. Sí, claro. Nada más quería preguntarte si nos puedes contar brevemente el caso de Rumble. Ah, sí, sí, perdón. Entonces, el caso de Rumble también es muy triste. Sucedió cuando yo estaba en Estados Unidos. Tenemos un periodista brasileño que es Alan dos Santos, que fue uno de los perseguidos por Morales. Ha hablado cosas sobre la Suprema Corte, no sé exactamente lo que ha hablado, pero también fue como Morales solicitó su bloqueo de cuentas financieras y redes sociales y él fue para Estados Unidos y vive hace muchos años en Estados Unidos, no sé si 2 o 3. Y estaba con una cuenta en Rumble y sucedió el mismo. El juez solicitó para Rumble bloquear su cuenta, pero mira, estamos hablando de un juez de Brasil que estás solicitando a una empresa que no estás en Brasil hacer algo para una persona que no vive más en Brasil. Y Rumble dije, no voy a hacer nada porque él no está en Brasil, no estás haciendo nada de más, entonces no hice nada. Entonces Moraes dije, entonces si no tiene un representante legal en Brasil, yo voy a bloquear Rumble también. Y Rumble dije, entonces también bloquea. Y ha bloqueado Rumble también por todo el país. Pero ahora ya tenemos nuevamente, pero nos quedamos un periodo sin Rumble porque Rumble no quiso apagar una cuenta de una persona que no vive más en Brasil, estás en Estados Unidos. Ani, voy a hacerte la que creo que es la última pregunta porque ya no tenemos mucho tiempo hoy, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones del próximo año y aprovechando tu experiencia también en la política brasileña. ¿Cómo ves el panorama de acá al próximo año para las elecciones presidenciales y qué puede decirse de los liberales en el marco de esa campaña electoral? ¿Ves las cosas con optimismo o con no tanto optimismo? Yo soy muy optimista, entonces estoy muy involucrada y hablando con muchas personas y leyendo muchos periódicos. Creo que es una buena onda para hacer oposición a Lula. Eh, Bolsonaro, que es como el mayor nombre de la oposición, no puede ser candidato en la próxima elección también porque fue una decisión judicial que dije que él estaba haciendo reuniones con embajadores y por eso quería dar un golpe. Entonces no puede ser el candidato de la próxima elección. Entonces ahora la derecha, que llamamos, que incluye los liberales y los conservadores, están como articulando opciones. Yo veo que las mejores opciones son gobernadores. Entonces tenemos como el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema,
que es un liberal, es excelente nombre para ser el nombre de la derecha, pero creo que no es tal vez el más popular. El más popular y que también me gusta es el gobernador de São Paulo, que es Tarcísio. Él fue ministro de Bolsonaro, entonces también tiene como este público bolsonarista y también tiene como un trabajo técnico, también liberal, con libertad económica. Creo que él puede ser un gran nombre para las elecciones, pero creo que la popularidad de la izquierda ahora y de Lula va muy mala, las cosas que él ha hecho son terribles, las personas están viendo como la parte económica, esto de como él estaba en China y su esposa dije para Xi Jinping que debería censurar el TikTok en Brasil porque el TikTok en Brasil tenía muchas cosas de derecha. Y Xi Jinping dije, entonces vamos a bloquear TikTok en Brasil. Y Lula dije, estás bien, vamos a enviar un representante de China para estudiar redes sociales en Brasil. Entonces, como esas cosas están haciendo que las personas comprendan la problemática de libertad de expresión, la economía y también de todo que Lula está representando en Brasil y creo que no tendrá grandes chances en el próximo periodo electoral. Bueno, Gani, te quería agradecer por acompañarnos en esta edición del Cato Podcast. Hemos estado conversando con Ani, abogada brasileña, columnista de la Gaceta do Povo. Hemos estado conversando sobre las amenazas a la libertad de expresión en Brasil. Terminamos conversando sobre un breve panorama electoral de cara a las próximas elecciones. Te agradezco por acompañarnos y espero verlos en una próxima edición. Hasta luego. Gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.